Buenos días, nosotros somos estudiantes de la Universidad Winner. En esta oportunidad vamos a realizar una entrevista a Juan Carlos Olivares porque eh, consideramos que es una persona que a pesar de su corta edad ha obtenido muchos logros. Así que empecemos. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, equipo Winner. Para mí es un honor poder compartir un poco de mi historia de vida, de mi historia de emprendimiento con ustedes. Muy bien, Juan Carlos, muchas gracias. Cuéntanos, ¿eres natural de Lima? ¿O eres de provincia? ¿De qué parte del Perú eres? Bueno, yo nací en Pisco, me crié hasta parte de la adolescencia en la ciudad de Pisco, viví allá con mis padres, soy el quinto hijo de cinco, entonces somos de una extensa familia, compartía también mucho tiempo con mis abuelos. La infancia fue alrededor de muchos años en las que compartí muy de cerca con la familia. Quizás fueron mis abuelos y mis padres los que fueron un ejemplo a seguir en ese momento, que forjaron ciertamente bases, de repente no profesionales, porque en esa etapa todavía uno no forja actitudes profesionales, pero sí de repente otro tipo de actitudes como el orden, la limpieza, la sencillez, la humildad, el sacrificio. Cosas así es lo que pude ir recogiendo, experimentando en el día a día con mis familiares, ¿no? Muy bien. ¿Y qué nos puedes contar de la etapa escolar? ¿Cómo fue tu etapa escolar? ¿Consideras que fue muy dura o consideras que te divertiste en esta etapa? Sí, mira, en mi etapa escolar, estamos hablando de la primaria, la secundaria, sí la llevé desde un inicio. Mis padres eran de un poco estrictos en ese tema de sí o sí uno ir a la escuela, entonces no había otra opción ni de faltar ni de llegar tarde, sino la única opción era de ser aplicados, de poder sacar las mejores notas, ¿no? Y ejemplo de ello eran mis hermanos mayores, que eran un poco el ideal al cual yo aspiraba, ¿no? Por ser el último, justamente estudiaba en las mismas escuelas que ellos estudiaron, ¿no? Entonces tienes como que los profesores esa valla que no podías dejar de superar, ¿no? Entonces, ciertamente, la etapa escolar fue una etapa de disciplina. No había mucho el tema de una etapa de cursos muy científicos porque en provincia es más, un poco no se logra tanto esa parte científica, ¿no? Pero sí, por ejemplo, te forjan valores como la disciplina, como la puntualidad, ya ibas interactuando con otros compañeros, ya ibas entrando en una etapa de socialización. Muy interesante tu vida escolar. ¿Consideras que todo estuvo bien o hubo algún aspecto de tu vida que te faltó? Sí, por supuesto. Creería que en esta etapa de escolar debieron forjarme más también, o sea, en paralelo, la parte científica, que es quizás lo que no aún tienen una parte floja las instituciones estatales, ¿no? Esa parte quizás era la que no suelen forjar mucho las instituciones más inclusive de provincia. Por lo otro, sí pude recolectar experiencias positivas con los profesores. Yo ya venía cogiendo actitudes de liderazgo, era brigadier de la escuela, fui alcalde escolar. Justamente como alcalde escolar pude hacer un proyecto de reciclaje para poder conseguir fondos, para poder incorporar en esos tiempos los proyectores, que era algo súper nuevo para una escuela. No estamos hablando de hace más de 15 años en una etapa escolar. Computadoras a través de este proyecto, ¿no? Y unimos así a toda una red de regidores, por así decirlo, de cada
de cada sección y así se armaban comités por cada año escolar, ¿no? Y todo este proyecto marcó un tiempo, premios para los que iban alcanzando ciertamente el quilaje para el reciclaje, ¿no? Para poder, quien mayor kilogramos obtuviera por sección era el que ganaba finalmente este proyecto, ¿no? Entonces, ese fue uno de mis grandes proyectos en etapa escolar que ya me abrían paso a hacer cosas nuevas, cosas distintas al simplemente ir a la escuela, escuchar, hacer la tarea y presentarla. Muy bien, una etapa escolar que pudiste desarrollar algunas habilidades que de repente hasta el día de hoy las conservas. Eh, Luego viene una etapa muy dura, la etapa de la adolescencia, la etapa de la preparación, la etapa preuniversitaria. Eh, ¿Cómo consideras que fue esta etapa para ti? Por supuesto, la etapa de la adolescencia para todos es una etapa un poco complicada, ¿no? Porque vamos de una transición en la cual eres muy dependiente familiarmente, económicamente, pero ya pasas a la adolescencia, a la secundaria, a un tema de preparación, uno busca cierta independencia, ¿no? En temas de tiempo, y yo quiero salir aquí, quiero conocer allá, que la chica, que de repente quiero salir con los amigos. Entonces, toda esta independencia que uno busca genera también problemas, genera conocimientos de nuevas experiencias, ¿no? Entonces, eso fue lo que yo fui descubriendo en mi etapa de adolescencia, ¿no? Por una parte, tenía el tema de, oye, necesitas acabar la secundaria y el tema, el dilema era dónde estudiar, la universidad o qué cosa quieres estudiar, ¿no? Entonces, por una parte tienes a los padres que, por lo general, y venía de una familia conservadora, que por lo general es lo que siempre te inculcan, ¿no? Sigue una carrera en la cual te dé dinero, en simples palabras, ¿no? Entonces, estamos hablando en aquellas épocas, ingeniería civil, de minas. Entonces, yo, de cierta manera, con la presión familiar, me enfocaba en eso, en poder terminar la secundaria y poder seguir una carrera de ingeniería civil en aquellos momentos, ¿no? Pero por otra parte ya venía con el bichito de emprendimiento, ¿no? Entonces, desde que hice el proyecto, por ejemplo, de reciclaje, ya me abrió la mente. Entonces yo trataba de ver cómo emprender algún negocio, en qué sector, ¿no? En ese momento, sin dinero y sin conocimientos técnicos, pues simplemente eran vagas ideas que uno tenía, ¿no? O sea, simples cosas que no sabía cómo ejecutarlas, pero a la vez sin dejar de lado el camino correcto, por así decirlo, de acabar la secundaria y seguir la universidad. Mm, ¿Consideras de que el inicio de la etapa universitaria, el ingreso a esta vida universitaria, fue muy fácil para ti, sabiendo que venías de una escuela de provincia donde, como ya nos comentaste, la educación no es muy científica? Por supuesto, mi objetivo siempre es de tratar de apuntar a lo mejor, por así decirlo, ¿no? Porque a veces, si apuntamos a lo mejor, siempre en el camino de pronto no llegamos a eso que pensábamos alcanzar, pero en el camino siempre obtendremos los mejores resultados, ¿no? Entonces, yo estaba buscando en qué universidad de ingenierías poder estudiar ingeniería civil. Entonces, apunté, averigüé, fui a charlas, a estas ferias universitarias. Entonces, eh, estatales, opté por la Universidad Nacional de Ingeniería, que era donde yo y la economía de mis padres podía dar. Entonces, como esta universidad es muy cotizada, muchos estudiantes aspiran a ingresar, entonces también es muy difícil el tema de los exámenes. Entonces, tuve que prepararme alrededor de un año y medio para poder finalmente ingresar a esta universidad. Quizás fue algo terco de mi parte tratar de ingresar, porque di 3 exámenes, iba un examen tras otro y no lograba ingresar, hasta que finalmente mañana, tarde y noche estaba enfocado en este tema y finalmente logro ingresar a esta universidad, ¿no? Que es parte de mi etapa de inicio universitaria.
¿A qué carrera pudiste ingresar? Claro, ya uno saliendo de la secundaria, uno ya va viendo qué cosas finalmente podrían optar más con lo que uno busca. Entonces yo, como siempre he estado con el tema de emprender, de hacer negocios, entonces en las charlas universitarias una de las cosas que pude aprender era o conocer era que la carrera de ingeniería industrial es una carrera que te enseña a 360 grados el manejo de una compañía, desde recursos humanos, procesos, logística, marketing, entonces finanzas. Entonces opté dejar ingeniería civil por irme a postular a ingeniería industrial. Era algo que sí me llamaba muchísimo la atención, creía y creo que me ha ayudado muchísimo aportando al desarrollo de los negocios. Entonces fue ya cuando estabas en la Universidad de Ingeniería, en la carrera de Ingeniería Industrial, cuando empiezas con estas ideas de negocio, con estos emprendimientos. ¿Es ahí o esperas a que termine la carrera universitaria? Definitivamente desde el primer ciclo ya uno va juntándose, armando grupos. Entonces yo conseguí un grupo muy interesante también de jóvenes que buscaban hacer algo distinto, algo extracurricular, en paralelo obviamente a seguir los cursos y toda la dinámica universitaria que se sigue. En paralelo conocí dos amigos con los cuales emprendí, ya pasó de la idea a la ejecución un tema, por ejemplo, de realización de eventos, que era Conduce tu empresa, era una consultora, que organizaba eventos, pero no de corte social, sino de corte académico. Estamos hablando de conferencias, talleres, congresos. Entonces vimos una oportunidad, porque nosotros dentro de la institución, de la universidad, nos permitía poder tener el roce con docentes, con académicos, con gerentes que tenían la experiencia como para dictar las conferencias que nosotros podíamos realizar. Entonces era como un FODA, en simples pasos, ¿no? O sea, vimos la oportunidad que teníamos contacto con estas profesionales que podían dictar los cursos. Por otra parte, teníamos la fortaleza de que conocíamos el público objetivo, que estamos hablando de otros estudiantes que necesitaban de informarse de estas conferencias. Aparte, teníamos la fortaleza de que ya uno como universitario ya sabe manejar términos económicos bastante simples, ¿no? Como ventas, costos, términos muy simples de finanzas que nos permitían poder desarrollar una empresa, ¿no? También veíamos la demanda, que eran otros universitarios, era como un FODA sencillo. Y así finalmente emprendimos el tema de organización de eventos de corte académico. Primero lo organizamos en pequeñas oficinas acá en Miraflores, San Isidro, pero luego ya pasamos a conferencias en auditorios de universidades para finalmente pasar a congresos de corte internacional en hoteles, ¿no? Como Marriott, Westin, que nos permitían ya llegar a un mayor público. Luego ya venía un tema universitario, estábamos hablando de tercer, cuarto ciclo, que ya nos demandaba mayor responsabilidades dentro de la universidad. Ya estábamos pasando a una etapa previa a las prácticas, entonces dejamos un poco de lado este emprendimiento porque de una u otra manera demandaba mucho tiempo, teníamos que organizarlo muy minuciosamente. Y así finalmente pasábamos a otra etapa ya de las prácticas donde quizás dejaba o apagaba un poquito el espíritu emprendedor, pero le daba mayor responsabilidad a mi tema de conocer el mercado, ¿no? Estamos hablando de conocimiento de mercado a través de las prácticas profesionales, ¿no? Ya estábamos hablando de un sexto, séptimo ciclo, en la cual teníamos que ir a conocer a las empresas, las visitas técnicas de parte de la universidad, y eso ya me amplió el horizonte, ¿no? Ya estábamos hablando de cosas mayores, ¿no? De conocer compañías exitosas, líderes en el mercado, de donde uno como profesional va rescatando todo el feedback, ¿no? El benchmarking, que es lo que venimos recolectando de otras compañías grandes y de pronto llevarlas a nuestra vida diaria, ¿no?
Mm, Bien, eh, ¿fue la única empresa en que emprendiste? Lo que nos estás contando, eh, ¿adquiriste nuevos conocimientos con las prácticas preprofesionales? Eh, ¿Hasta el día de hoy conservas la empresa, la primera empresa o el primer emprendimiento? ¿O te permitió abrir la mente para tener nuevas ideas de negocio, nuevos emprendimientos? ¿Qué pasó después? Claro. Entonces, esta empresa que organizaba eventos ya fue disminuyendo su operatividad hasta el punto de ya no seguir operando porque los tres que habíamos fundado esta organización, esta empresa, finalmente cada uno disparó a diferentes rubros a realizar sus prácticas profesionales que era parte de la carrera universitaria, de algo en la cual habíamos luchado por mucho tiempo, en ingresar, en poder avanzar en los ciclos. Entonces no podíamos dejar trunca la carrera. Entonces, cada uno fue ganando experiencia, en mi caso fui ganando experiencia en marketing, en comercialización, entré a una compañía de consumo masivo. De allí puedo rescatar que aprendí mucho sobre cómo se manejaba una organización, una compañía, una compañía que sí ya tenía todas las normas, los procesos definidos, ¿no? Entonces, esas cositas fui aprendiendo y finalmente, antes de acabar la universidad, fundo una empresa que se encargaba justamente de marketing, es una agencia de marketing que fundé cuando estaba en el noveno ciclo de la universidad. Esta empresa aún sigue operando y es una de las que también me ayudó muchísimo en aprender cosas como, por ejemplo, todo el tema contable, todo el tema administrativo, todo el tema de la SUNAT. Entonces, he ido aprendiendo con esta primera empresa cosas muy básicas, pero también muy distintas que de repente un profesional que no ha emprendido de repente desconoce, ¿no? Por ejemplo, cosas muy sencillas como coordinar con contabilidad, coordinar con notarías, temas legales, porque una empresa no solamente es compro un insumo, lo proceso y lo vendo, sino hay todo un despliegue de actividades que necesitamos ejecutarlas para que finalmente la compañía o la empresa, el emprendimiento marche correctamente. No solamente es vender un producto, sino hay aristas adicionales que también tenemos que considerar, ¿no? Luego de acabar la universidad, yo continúo laborando en el corporativo para una empresa de consumo masivo. Entonces, llega un momento en la que finalmente decido abrirme del corporativo para ya quedarme al 100% con mi emprendimiento. Decido abrirme también a un segundo sector que es el sector gastronómico, que es donde fundo una marca que se encarga de restaurantes para de corte de pollería y un restaurante, una marca adicional que se encarga de pizzerías. Entonces, en estos dos rubros. ¿Por qué? Porque uno va viendo ya con los conocimientos técnicos, vas aprendiendo de que hay ciertos sectores que siempre van a estar en movimiento, siempre van a estar en crecimiento y uno de ellos era el sector gastronómico. Por eso decido salirme del corporativo, continuar con la agencia de marketing, que es uno de mis emprendimientos, y el otro, el tema de mi emprendimiento gastronómico, que también lo manejo. Nos has mencionado tres emprendimientos, tres negocios. ¿Cuál es el nombre de estos tres negocios, Juan Carlos? Claro, la agencia de trade marketing se llama Green, que es una empresa que da soluciones a las áreas de marketing, de trade marketing de las compañías. Mientras que la otra, que es en el sector gastronómico, se llama Power Chicken, que se dedica, es un restaurante de corte de pollería a la brasa, y el otro es de corte de pizzería, que estamos hablando de Power Pizza. Interesante. Nos has contado cómo ha transcurrido tu vida llena de éxitos hasta la actualidad. Solo una pregunta más o dos. ¿Consideras que en esta última etapa de tu vida o que nos has contado, tanto universitaria, de emprendimiento, de dueño de negocios, de emprendedor, eh,
todo ha sido positivo o consideras de que hay cosas negativas que has tenido de repente que saltear, que superar para poder continuar con estas ideas de negocio? Sí, por supuesto. De los aspectos que también tiene que considerar un emprendedor, un empresario, son las debilidades también. Estamos hablando de debilidades internas y también externas. Internas de repente porque a veces no estamos capacitados al 100% con ciertos temas. Por ejemplo, como les comentaba, hay aristas que también involucran muchísimo a los negocios. Estamos hablando de temas legales, de temas contables, que a veces descuidamos en algún momento. Entonces, justamente había una etapa en la que de repente descuidé el tema legal, el registro de marca de nuestra empresa. Luego también tuvimos que saltar el tema de la pandemia, porque ya los negocios estaban operando antes de la pandemia. Y luego toda esa etapa, ¿no? Había que lidiar cómo manejar tu personal durante esta etapa de cierre por el tema de la pandemia. No operábamos. Y luego el inicio o la reactivación de nuestras operaciones cuando ya estábamos habilitados para operar. Entonces, todo este cambio también fue parte de las debilidades de la empresa porque necesitábamos alinearnos a este nuevo convivir como empresa, ¿no? Entonces, todos estos nuevos lineamientos después de la pandemia. También hay debilidades, por ejemplo, en seguridades, amenazas en seguridades, como por ejemplo robos a los negocios gastronómicos, a la empresa de Power Pizza, de Power Chicken, nos han robado. Entonces, ¿cómo lidiar frente a esto? Entonces, es un tema de aprendizaje, ¿no? Ya sabes que tienes que reforzar el tema de seguridad dentro de tu negocio, cómo lidiar con la policía frente a esto, cómo hacerlas, y cosas así de temas de seguridad que uno va aprendiendo, ¿no? Entonces, es un constante aprendizaje, pero si no, en algún momento no me hubiera lanzado a emprender, estoy seguro que hasta el momento no lograría conocer estas aristas adicionales que tiene una empresa, ¿no? Sobre todo también temas de finanzas, que uno tiene que conocer muchísimo si es que va a emprender cualquier idea de negocio a cualquier escala. Tenemos que aprender dos temas importantísimos: finanzas y marketing. Finanzas, porque si no llevas control de tu dinero, así vendas poquito o vendas mucho, es muy importante el tema financiero. Y luego el marketing, porque te va a ayudar muchísimo las herramientas de comercialización a vender, que es el objetivo que uno tiene al momento de emprender un negocio, que son las ventas. Sin ventas no avanza tu negocio. Por más bonito que sea tu negocio, si no vendes, no avanzas. Finalmente, Juan Carlos, ¿qué le recomendarías a los jóvenes o las personas que tienen las ideas pero que no se atreven eh, a ponerlas en práctica o, como tú mismo dijiste, a ejecutarlas? ¿Qué mensaje les darías? En esta vida hay dos caminos. Uno, seguir como profesional, y otro, abrirte como emprendedor con tu idea de negocio. Estés donde estés, o sea, como profesional dependiente o como independiente, igual siempre hay facetas, formas de emprender. De repente, como empresario, ya tú tienes toda la independencia de poder innovar, de crear, pero también tienes toda la responsabilidad que amerita, tanto financiera, fiscal, porque cuando pones una empresa necesitas también ser responsable con la SUNAT, también tienes que ser responsable con tu personal. Cuando estás en el corporativo o profesional dependiente, puedes emprender también dando tus ideas, tus aportes a la empresa en la que estés, a la institución, al hospital en la que estés, y puedan modificar, puedan innovar ciertos procesos dentro de la empresa. Entonces, donde nos encontremos, siempre expongamos nuestras ideas con cierta base. Tampoco podemos exponer ideas que no tengan fundamento. Entonces, mira, tengo este proyecto de cambio, este proceso que se realiza en esta área en la que estoy, en el hospital o en cierta institución, que también trate de innovar, de hacer cambios
donde estemos, ¿de acuerdo? Esa es mi idea final, estemos donde estemos, siempre tratemos de generar el cambio positivo a la organización a la que pertenezcamos. Muchas gracias, Juan Carlos. Ha sido un placer poder escuchar tu historia de vida y bueno, espero que pueda servir. De hecho, estoy seguro que va a servir para quien vea este video, que no debemos quedarnos simplemente con la idea, sino hay que ponerla en práctica. Eh, la peor gestión es aquella que no se hace, nos dicen. Entonces, una vez más, te agradezco y bueno, que tengas un buen día. Muchas gracias.